Tengo en mi mano el nuevo perfume de Yves Saint Laurent. Este es un perfume totalmente nuevo, no es una versión de un anterior, no, es una cosa totalmente nueva que se llama Myself, SLF, que se supone que es Myself, supongo. No he leído nada, ni tampoco he visto nada sobre este perfume. Ahora os voy a dar mi primera impresión, después lo voy a estar probando mucho más y te voy a decir todo acerca de este perfume. No tengo idea qué puede ser esto. Vamos a ver. Tiene que ser algo nuevo, ¿no? Algo impactante. Ok. Ya me está llegando. Mira, te voy a decir mi primera impresión, que tengo una idea bastante clara de este perfume. Uno de mis cuñados, uno de los perfumes que utiliza es el Chanel Egoist Platinum. Y cuando huelo esto, la imagen de este perfume está en mi cabeza totalmente, porque lo conozco muchísimo. Es un perfume que se acerca mucho, pero de una manera, mi primera impresión, más jugosa, más vibrante, más moderna, puede ser, porque el Chanel Platinum es un poquito clásico, un poquito ajabonado, incluso un pelín barbershop. Este no tiene nada de eso, este es como una versión más moderna de eso. Esa sería más o menos mi primera impresión. Es un perfume que sí se puede usar todos los días, me parece una cosa encantadora, rica, moderna, bien hecho, bien montado. Más o menos, esa es mi primera impresión. Mira, lo voy a estar probando, te voy a decir todo de este perfume ahora. Bueno, señores, mira, estaba probando el Myself, este último de Yves Saint Laurent. Te voy a decir todo acerca de este perfume, en qué se parece a algunos, qué cosas nuevas trae, qué te recomiendo con esto, para qué usarlo, cuándo, si es bueno o no, qué nota le doy y mi recomendación final sobre esto. Mira, vamos a empezar por el aroma de este Myself. Lo que tenemos aquí, más o menos como vi en la primera impresión, que me pareció un primer impacto de Chanel Platinum, ¿no? Y te confirmo que tiene este primer impacto jabonoso, dulzón, fresco, masculino, medio clásico del Chanel Platinum. Eso lo tiene. Lo que pasa es que después esta parte, como que esta bola, digamos, inicial, se va disipando un poco y va dando paso a una parte mucho más radiante, que en este caso no está aquí esa parte radiante en el Chanel. Y esa parte radiante sí la encontramos, esta cosa radiante, limpia también, masculina, sí la encontramos en perfumes como el más parecido que encontré a este último Yves Saint Laurent es el Legend Spirit, para que te hagas una idea. Este como radiante, tipo un poquito marino, muy ambarado, fresco, moderno, ¿no? O sea, aquí en contraposición al Platinum, que es esta cosa como más jabonosa, dulzona, limpia, a la vez que fresca. Pero le falta la parte como moderna radiante, ¿no? Y es esta la parte moderna radiante. Hay otro perfume que también se parece, digamos, la evolución. Esto, o sea, digamos que esta es la segunda parte, ¿no? Esta parte, cuando se disipa el perfume sale esto y sale también este estilo de perfume, ¿no? Este es el Abercrombie & Fitch, este clásico perfume tan particular. Digamos que en este espíritu es como evoluciona. O sea, este masculino, limpio, neutro, moderno. No es una cosa sofisticada, no es una cosa retorcida ni pesada. En ese sentido está lo masculino, está lo moderno, está lo neutro. ¿Para qué ocasión te puedo recomendar este perfume? Lo veo. Es un perfume bastante intenso, ¿eh? Entonces, para uso diario hay que tener claro que va a ser una cosa bastante intensa. Yo sí te lo puedo recomendar para uso diario, lo veo bien apropiado para uso diario. Como te digo, es esto más esto en una forma bastante potente. Si estás cómodo con eso, está bien. Es un perfume del tipo del que tienes grandes posibilidades de que te digan, oye, ¿qué perfume es ese, no? Esta cosa tan rica, fresca, masculina, moderna, limpia, radiante, esta cosa que, ¿no? Esta magia tan especial, ¿no? Que está aquí y aquí está de otro modo, pero un modo parecido. Y esto tiene esta cosa tan limpia también y sexy, ¿no? Aquí tenemos dos cosas limpias y sexy que más o menos dan una idea de lo que puede ser esto. La duración de este perfume es por encima de las 8 horas, o sea, este desarrollo que tiene el dulzón jabonoso y digamos que esto, el radiante, limpio, sexy, moderno,
dura 8 horas y sigue radiando, una cosa bien potente, intensa. ¿A quién le puedo recomendar esto? Como veo un aroma bastante neutral aquí, realmente se lo podría recomendar a cualquier persona en cuanto a edad, ¿no? A cualquier persona en cuanto a edad. Si es una persona de menos de 20 años, podría ser de uso incluso elegante. Podría ser de uso elegante. De 20 años hacia arriba o de 25 años hacia arriba es un perfume más de uso diario, ¿no? A esa edad uno ya se espera que tenga algo más sofisticado para las ocasiones especiales. Mi recomendación final, si comprarlo o no y qué nota le pongo. Mira, le voy a poner una nota bastante alta para ser el tipo de perfume que es, así que es como perfume que coge partes de otros perfumes y los vuelve a reinterpretar. Le voy a poner un 8 de 10 como puntuación, que como te digo es bastante alta. Y es un perfume que tiendo a decirte que sí es una buena compra, ¿eh? El Yves Saint Laurent Myself. Eso es, señores. Sabes que tienes mi perfume. En la web, te dejo la web aquí para que sepas mucho más. Si quieres comprarlo, ahí lo tienes. Andrés Croxat-Oman, mi perfume. Señores, gracias. Nos vemos. Chao.